Estimadas amigas y amigos, qué gusto seguirlos saludando en la continuación de esta segunda semana de lo que promete ser un excelente año 2023, del cual les agradecemos mucho por las felicitaciones que nos hicieron favor de compartir en nuestras diferentes redes sociales. Y estamos continuando con la parte 5 de los diferentes modelos de distribución de energía para aplicación en centros de datos. Continuaremos analizando los disturbios eléctricos, en particular los que son provocados por las corrientes armónicas, que como hemos indicado previamente, es la única distorsión provocada por la carga. Dicha distorsión viaja de regreso hacia la fuente, lo que provoca grandes pérdidas a los suministradores de energía eléctrica y por eso imponen multas para abatir esta distorsión. Continuemos pues con nuestra revisión de esta aberración eléctrica en particular. Tenemos en perspectiva en esta diapositiva lo que es uno de los dispositivos de la familia de transductores del SICAM-T, que asociado al SICAM Q80 de Siemens, cumplen con los requisitos de precisión de un dispositivo de medición clase A, de acuerdo a la norma IS 61000-4-30, para probar la calidad de voltaje. Por supuesto, los armónicos se detectan de acuerdo con las especificaciones establecidas en la norma IS 61000-4-7 y los flickers o parpadeos se calculan como se describe en el estándar IS 61004-15. La identificación, determinación y la formación de perfiles de los puntos de medición para el monitoreo del sistema eléctrico juegan un papel importante en el diseño de cada proyecto. Dado que la red de suministro para los centros de datos es un sistema dinámico, la optimización de los puntos de medición se debe basar en los conocimientos adquiridos en la operación cotidiana, diariamente. Además de la selección de los puntos de medición, la determinación de la calidad del sistema eléctrico requiere una definición y determinación de los criterios de evaluación en los puntos de medición individuales. Aquí tenemos el ejemplo de una pantalla de la gráfica que nos muestra el SICAM Q80 en cuanto a la descripción de armónicos desplegados por este analizador de potencia. Principales problemas de calidad de la energía provocados por armónicos. Para estimar adecuadamente las interferencias de voltaje armónico durante la planificación de un centro de datos, de acuerdo a la directriz europea DACHCZ, es importante considerar los principios de funcionamiento de los sistemas de UPS utilizados. De acuerdo a los generadores de tensión armónica, estos deben dividirse en dos grupos. El grupo 1, equipos con baja emisión de contenido armónico en niveles del 10% a menos 25%. Y el grupo 2, equipos con medio y alto grado de emisión de contenido armónico con un contenido completo HDI de superiores al 25%. Si los nuevos sistemas UPS de doble conversión se utilizan integrando un rectificador controlado por transistores o un compensador de factor de potencia, la expectativa es que apenas existan perturbaciones del sistema, o sea que sean mínimas, y por lo tanto existan mínimas interferencias armónicas para la red ascendente. Por lo tanto, no será necesario tenerlos en cuenta para estimar las interferencias armónicas en la red de la entrada de alimentación de dichos UPS. Sin embargo, los dispositivos de tecnologías de la información conectados al sistema UPS, que como hemos dicho, funcionan por medio de un switcheo múltiplo de altos kilohertz, pueden interferir entre sí. Lo mismo se aplica a los sistemas UPS que son dinámicos, como los rotatorios, que funcionan interconectados a sistemas de plantas de emergencia diésel, que actúan propiamente como un filtro de línea activo, debido a la combinación del generador síncrono y la bobina del reactor. Si estos sistemas UPS funcionan en modo de doble conversión utilizando un inversor tiristor de 12 pulsos, adicionando un filtro
de suavización de las armónicas normalmente se pueden asignar al grupo 1. Los sistemas UPS que utilizan circuitos rectificadores de 6 pulsos en su modalidad de doble conversión generalmente corresponden o se deben de asignar al grupo 2. El modo de funcionamiento previsto de los sistemas UPS debe observarse para fines de evaluación de las fallas. Si no es la línea de doble conversión la que se utiliza para el suministro de carga, sino, por ejemplo, el llamado modo ecológico por razones de la eficiencia de ahorro de energía, entonces el equipo conectado podría proporcionar fallas a los equipos alimentados. Y en la red de suministro a través de la línea de bypass electrónico. Para evaluar las interferencias armónicas es necesaria una asignación de las cargas conectadas a estos grupos para prevenir las interferencias. Por ejemplo, las bombas, en caso de que se tengan conectadas en un Tier 4, por ejemplo, en las bombas del sistema de enfriamiento, los ventiladores, los compresores de los equipos de aire acondicionado, los ventiladores controlados de corriente continua y las lámparas fluorescentes compactas con balastro electrónico, y estas quedarían clasificadas en el grupo 2, mientras que las lámparas fluorescentes compactas con balastro inductivo deberán asignarse al grupo 1. ¿Cómo inciden los armónicos en la operación de un UPS? La simultaneidad de la carga que cabe esperar en la operación de un grupo definido debe tenerse en cuenta para estimar la carga armónica del sistema operativo, SOS, según esta ecuación, de la instalación, a partir de las dos acciones específicas de los grupos. De acuerdo a esta ecuación, en la parte media de la diapositiva, el SOS es igual al punto 5 por el sistema general punto 1 más el sistema general punto 2. Esta ecuación SA es igual a la carga conectada a la planta de emergencia y se puede utilizar gráficamente a partir de la relación con el coeficiente de la potencia de cortocircuito en el punto de enlace SKB y la carga conectada a la planta, para evaluar el contenido de carga armónica en el total de esta ecuación, en donde debemos tomar en consideración. Sabemos que esto puede resultar muy denso y por eso sugerimos que se hagan diseños basados en un análisis de calidad de la energía previo que nos va a entregar exactamente las diferentes curvas y sus distorsiones para que podamos considerar un diseño adecuado para prevenir las diferentes distorsiones en un sistema eléctrico en cada caso en particular. Continuando con la evaluación gráfica del contenido armónico, si se exceden las líneas límites de la figura de esta diapositiva, se pueden usar filtros pasivos o activos como un medio efectivo para limitar el contenido armónico. Mientras que el uso de filtros pasivos solo hace que los armónicos de las frecuencias emparejadas resulten afectados, un filtro activo realiza un análisis de la interferencia y emite un rasgo armónico negativo, es decir, desplazado de la fase en 180 grados. De esta manera, elimina las interferencias en la medida de lo posible. Cuando se conecta un filtro activo en paralelo, se optimiza la corriente de la línea ascendente, mientras que la conexión en serie se utiliza en gran medida para mejorar de manera específica la calidad del voltaje de las cargas individuales conectadas. Sin embargo, incluso los filtros activos no pueden hacer simultáneamente que las curvas de corriente y voltaje resulten casi sinusoidales. Un uso importante de los filtros activos es la reducción de las corrientes conductoras del neutro, que sumadas resultan una importante producción de esta distorsión. Por ejemplo, el control del ángulo de fase de muchas unidades de suministro de energía de lámparas ahorradoras de energía, en particular también las interferencias de la tercera armónica con una frecuencia de 150 Hz, se suman en el conductor del neutro.
Debemos tener en cuenta que las altas corrientes del conductor neutral pueden requerir el mayor dimensionamiento del equipamiento y transformadores, además del cableado de alimentación, de acuerdo a lo que solicita la norma DINBD 0298-4. Y también debemos considerar el uso de convertidores de potencia para transformadores, o bien asumir el costo de sobredimensionar dichos transformadores, lo cual se equilibra con la reducción de las pérdidas de energía durante la operación crítica. Revisemos ahora otra distorsión que es la compatibilidad electromagnética. La Directiva de la Compatibilidad Electromagnética de la Unión Europea define dicha compatibilidad electromagnética como la capacidad de un equipo para funcionar satisfactoriamente en su entorno electromagnético sin introducir perturbaciones electromagnéticas intolerables a otros equipos en ese entorno. Una corriente eléctrica que fluye está vinculada propiamente a un campo magnético y a un campo eléctrico. Estos campos afectan el medio ambiente y a otros equipos vecinos. Dos factores juegan un papel importante en la difusión de los campos y por tanto para la compatibilidad electromagnética. En primer lugar, el enrutamiento en la trayectoria y el aislamiento de los cables. En segundo lugar, el sistema de alimentación y su conexión a tierra. Revisemos ahora el enrutamiento de la trayectoria y el aislamiento de los cables. La propagación de las corrientes de interferencia y los campos eléctricos y magnéticos vinculados a ellas dependen tanto del tipo de cable como de su disposición en el arreglo en su trayectoria. En términos generales y de acuerdo a la norma europea EN 50174-2, los cables de señal y datos deben enrutarse lejos de los cables de alimentación eléctrica. Los requisitos impuestos a esta separación dependen de lo siguiente: las características de compatibilidad electromagnética de los cables de datos, el diseño, las dimensiones y la disposición geométrica de los cables de alimentación eléctrica, el tipo de circuitos suministrados, la posibilidad de dispositivos de aislamiento existentes. Aquí en esta imagen de la diapositiva tenemos diferentes arreglos que pueden realizarse para mitigar la compatibilidad electromagnética o hacer acciones a favor de esta compatibilidad. El procedimiento para definir los requisitos de aislamiento y separación, como ya comentamos, se describe en la norma europea EN 50174-2. En particular, para los centros de datos, se recomienda duplicar el valor establecido para la distancia de aislamiento entre el cableado de tecnologías de la información y los cables de suministro de energía eléctrica. La agrupación en grupos de cables y la fase de torsión y el conductor de retorno es beneficioso para el suministro de energía eléctrica. Los diferentes paquetes y armados de la trayectoria de conductores y el uso de pantallas electrostáticas de cables están dispuestos de una manera significativa para auspiciar la calidad de la compatibilidad electromecánica de acuerdo a lo que dice la figura de esta diapositiva, que es la clasificación de tipos de cables simples y configuraciones de cableado con respecto a la compatibilidad electromagnética. Continuando con esta clasificación de tipos de cables simples y configuraciones de cableado con respecto a la compatibilidad electromagnética, comúnmente los sistemas troncales de barras colectoras son mejores que los cables en términos de dicha compatibilidad electromagnética. En caso de corrientes equipotenciales. A lo anterior hay que añadir la influencia de la disposición de los conductores, tanto en los cables como en los sistemas troncales de barras colectoras, es decir, a los conocidos comúnmente como busway. Una división simétrica de conductores en el sistema de canalización de barras colectoras suponen sistemas equipotenciales de corrientes iguales, que tienen una ventaja significativa con respecto a la compatibilidad electromagnética. El sistema de canalización de busway o barras colectoras con la división
con una división simétrica de conductores, que es por lo tanto particularmente adecuado para la distribución de altas corrientes con una característica de compatibilidad electromagnética favorable. La figura en esta dispositiva también revela una carga asimétrica de conductores que conduce a un deterioro de las condiciones de la compatibilidad electromagnética. La configuración e idoneidad del cable con respecto a la configuración electromagnética, los niveles de interferencia para electromiogramas, electrocardiogramas y electroencefalogramas se especifican en las normas europeas IEC 6364-7-710. Esta es la diapositiva para que sea analizada con más detenimiento, ya que, como vemos, existen caídas sustanciales que pueden afectar en los niveles de interferencia para los electromiogramas, electrocardiogramas y electroencefalogramas. Revisemos ahora una de las características principales a considerar en el diseño eléctrico de un centro de datos, que es el sistema de puesta a tierra y las uniones equipotenciales. Las corrientes parásitas pueden resultar un problema grave en los centros de datos, en particular las corrientes que fluyen a través del conductor de protección y la detección de datos y cables de datos de TI y que causan fallas, mal funcionamiento e incluso daños físicos. En la red de baja tensión, es la conexión a las condiciones de tierra en el sistema de energía lo que es decisivo para la compatibilidad electromagnética conectada por medio de un cable. La separación estricta del conductor protector de tierras, el conductor neutro en la red, ayuda a evitar este tipo de corrientes parásitas. Para cada unidad funcional se debe formar adicionalmente un punto de puesta a tierra central en la red tierra neutro. Los dispositivos de conmutación de 4 polos deben utilizarse para una conexión de switcheo en caso de un suministro de 2 redes, cada uno con sus propios sistemas de protección de puesta a tierra. El transformador y el generador se alimentan en tableros de distribución separados en un diseño distribuido. Además, estos deben estar aislados en los cables durante todo su recorrido. Esto también se aplica a su ruta en los conjuntos de equipamiento. El concepto de puesta a tierra también debe examinarse a fondo para fines de alimentación de los UPS, en particular en el caso de los sistemas UPS estáticos que cuentan con diferentes alimentaciones para la entrada del rectificador y la conexión del interruptor de bypass estático, que debe tenerse en cuenta que los conductores neutros deben de estar conectados en paralelo. La puesta a tierra y la unión equipotencial. En cuanto a las posibles tensiones armónicas de los puntos de conexión internos de las plantas en las redes no públicas de un centro de datos, se debe tomar en cuenta y tomar la referencia de la norma IEC 61000-2-4. El supuesto para los centros de datos, que resulta ser, como bien sabemos, un entorno muy sensible de acuerdo a la compatibilidad electromagnética, debemos considerar, por lo tanto, la descripción general de esta esta diapositiva con los valores para la clase en el entorno 1, que ya vimos del agrupamiento 1. Y solo se puede conectar el conductor neutro cuyos conductores de fase asociados transportan corrientes. Para obtener más información, les sugerimos ponerse en contacto con nuestros expertos de Green Continuity. En particular, el diagrama de esta diapositiva representa el concepto de puesta a tierra para acoplar sistemas de alimentación distribuida en un centro de datos. Estimados amigos, hasta aquí dejamos la revisión de esta quinta parte de los modelos de distribución eléctrica para centros de datos y la próxima semana en la revisión del tema 6 empezaremos con los diferentes modelos propiamente para alcanzar
las conexiones adecuadas para los diferentes niveles especificados por el Uptime Institute Tier 1 al Tier 4. Los esperamos pues con esta revisión que puede ser por sí misma muy interesante. Los esperamos. Muchas gracias, amigas y amigos. Hasta la próxima semana.